Madrid Norte en la Onda. Sonia Crespo. Pues vamos a hablar ahora de derechos humanos. Y es que el pasado lunes de diciembre se celebró el Día Mundial de los Derechos Humanos con motivo del 70 aniversario ya de la Declaración de Derechos Humanos firmada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde la Universidad Popular de Carmen de Michelena de Tres Cantos quieren aprovechar esta efeméride para reflexionar acerca de los derechos humanos y por ello han organizado dos conferencias. Una será esta misma tarde y otra dentro de una semana, el próximo miércoles. Ambas a mano de Andrés de la Fuente, que es responsable del proyecto de educación para el desarrollo de Cruz Roja Tres Cantos y que está ya al otro lado del teléfono. Andrés de la Fuente Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos unos minutos para hablar de esa conferencia, para hablar de los derechos humanos. Decía, el pasado lunes 10 de diciembre se cumplió el 70 aniversario de la declaración por parte de Naciones Unidas. ¿En qué contexto se hizo esa declaración y con qué objetivo se hizo? Bueno, esta declaración se hace, como puede comprobar por la fecha, cuando ha terminado la Segunda Guerra Mundial y en donde se ve la atrocidad que se ha cometido y surge la necesidad de corregir en lo posible eso. Es un tema que toma la entonces esposa del presidente y bueno, pues dirige el proyecto y al final sale pues la Carta de Naciones Unidas en la que se reconocen los derechos de las personas, la Declaración de Derechos Universales. En el año 1948 se firmará esa declaración en ese contexto, con el objetivo, supongo, de defender, ¿no?, el derecho de todo ser humano del planeta. Efectivamente. Se comprende que solamente observando los derechos humanos es donde el hombre como persona humana puede llegar a realizarse. Es decir, si no tiene derecho a libertad, si no tiene derecho a seguridad, si no tiene derecho a una sanidad, si no tiene derecho a una educación, pues malamente se puede desarrollar. Bueno, esta tarde se hablará no solamente de esa fecha, sino también de la evolución histórica que han tenido esos derechos humanos. ¿Cuáles han sido los hitos más importantes? ¿Cómo ha evolucionado la defensa de los derechos humanos? La evolución, la gente muchas veces se piensa que los derechos humanos son una cosa nueva, una cosa moderna, una cosa de hace un siglo, 2 siglos. Pero bueno, si nos vamos a la primera referencia en donde podemos analizar algo que se podría decir que se parece a los derechos humanos, pues nos vamos a 3.000 años antes de Jesucristo. Estamos hablando de Egipto, estamos hablando del libro de los muertos, en donde un fallecido que se presenta al juicio de Osiris para favorecer su paso a la otra vida de una forma digna, pues él dice que en su vida ha hecho daño a la hija de un muerto, a la hija de un pobre. Es decir, que ya entonces se ve que no los pobres, sino incluso sus hijos, que ya son menos prácticamente que nada en el rango social, pues bueno, tiene derecho a que se le trate bien, es decir, tiene ese derecho a que no se la castigue. O sea, estamos hablando de 3.000 años antes de Jesucristo. Y aún así parece que todavía necesitan mucha protección los derechos humanos, ¿no? 3.000 años y todavía hay que luchar por el respeto a los mismos. Sí, hombre, la situación actual, pues la verdad es que no es muy bollante, ¿no? Vemos que hay hoy día más de 65 millones de desplazados en el mundo. O sea, estamos hablando de una población de desplazados que es algo superior a lo que es la península ibérica. De todos esos desplazados tenemos más de 10 millones de personas que son apátridas, es decir, que no saben dónde ir. O sea, que la situación es un tanto complicada. Además de cómo ha evolucionado, de cuál es la situación, bueno, pues saber también qué sistemas existen para la protección de esos derechos humanos, porque con esos datos la sociedad en general nos parece que, bueno, pues que es casi imposible, ¿no?, lograr los plenos derechos humanos, pero ¿existen sistemas de protección para intentar conseguirlo? Hoy en todos los países el mejor sistema de protección que tenemos son las constituciones que nos hemos aprobado los pueblos. Si analizamos la Constitución española, en los primeros artículos están reflejados todos los derechos humanos. O sea que qué mayor
preservación de los derechos que estén reflejados en lo que es nuestra ley de leyes. Y es que además, si vemos, y ahora se ha visto con lo de los 40 años de la Constitución, en donde se han analizado las modificaciones y en donde hemos visto que para modificar aquellas partes, como es el capítulo segundo, la sección primera, en donde se habla de los derechos fundamentales humanos, de la libertad de las personas, para cambiar esto se necesita 3/5 partes de las cámaras que lo aprueben, la disolución de las cámaras, un nuevo referéndum, la nueva constitución de las cámaras y después el proyecto de modificación presentarlo al pueblo para que lo vote en votación. O sea que preservados desde el punto de vista legal, indudablemente que están muy preservados. El problema es después la aplicación de las personas de forma individual y muchas veces de los gobiernos. Pero la preservación está clarísima. Los gobiernos tienen gran influencia en ese respeto de los derechos humanos, pero también organizaciones como Cruz Roja, de la que forma parte Andrés de la Fuente, de su proyecto de educación para el desarrollo. También se hablará de eso esta tarde en la conferencia, ¿no? El compromiso de Cruz Roja con los derechos humanos. Indudablemente. Bueno, prácticamente Cruz Roja surge en 1863 y la base de ella, si ustedes recuerdan, es la batalla de Solferino, en donde el fundador de Cruz Roja, Henry Dunant, pues ve la atrocidad que hay allí, la cantidad de heridos que hay que nadie atiende, va al pueblo a ayudar, a pedir ayuda y ayudan a todos por igual. Después de escribir un libro que es la base por la que surge el Comité Internacional de la Cruz Roja. Bueno, de todo ello se hablará y seguro que de muchos otros conceptos, fundamentos, nos harán reflexionar sobre todo acerca de esos derechos humanos en una charla que va a tener lugar esta misma tarde a las 7 en el Centro 21 de Marzo, organizado por la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos, y el próximo miércoles 19 de diciembre también a partir de las 7 de la tarde en ese Centro 21 de Marzo de Tres Cantos, a cargo de Andrés de la Fuente Blanco, responsable del proyecto de educación para el desarrollo de Cruz Roja de Tres Cantos. No sé si quiere añadir alguna cosa más que sea importante saber y animar también que se acerquen, ¿no? La exposición o la charla o la sensibilización la hemos dividido en 2 partes. La primera, que será esta tarde, en que está centrada en lo que son los derechos humanos. Pero claro, si hablamos de los derechos humanos, estamos hablando, porque esto se aplica normalmente en paz, y estamos hablando que dejamos la charla corta y no vemos lo que serían los derechos humanos en épocas de conflicto, en donde pues varía un poco la situación, ¿no? Entonces, por lo que decidimos, le propusimos así a la Universidad Popular Carmen de Michelena el hacer 2 charlas y la segunda centrada en lo que son los derechos humanos en tiempos de conflicto, en donde comprende el tema tan actual como es el de la migración. Bueno, interesantísimo. Y el tema de los refugiados. Para usted, ¿cuáles serían los principales derechos humanos y cuáles serán las principales variaciones que tienen en época de paz y época de guerra? En época de guerra, hay derechos humanos que tanto en paz como en guerra deben mantenerse, como es el derecho a la vida, la integridad, el derecho a la libertad, una serie de ellos en que se tienen que mantener en todos los sitios. Pero el cual más importante o menos importante, pues todos son importantes. Y todos ellos se ponen en peligro más aún en una situación de conflicto bélico. Sí, en una situación de conflicto es complicado mantenerlo. Sí que hay que mantener lo que es el derecho internacional humanitario y, de hecho, para eso están los tribunales, para hacer que se cumplan. De ahí tenemos los que ha habido de la Yugoslavia y demás, en donde, bueno, pues se está llevando a cabo juicios contra lo que serían crímenes de guerra, que hoy día, entre otros de los crímenes de guerra que están reconocidos como tales, pues es lo que sería la violación de mujeres en caso de conflicto. Interesantísimo todo este tema. Da para 2 conferencias, para muchas más, pero 2 conferencias va a tener lugar en la Universidad Popular de Tres Cantos. Les invitamos a que se acerquen esta tarde a las 7 al Centro 21 de Marzo. Encontrarán a Andrés de la Fuente Blanco, responsable del proyecto de educación para el desarrollo de Cruz Roja de Tres Cantos, con quien ha sido un placer charlar unos minutos. Andrés, muchísimas gracias por atendernos y simplemente invitar que se acerquen y seguro que va a ser muy interesante la charla que van a mantener esta tarde también en ese centro. Gracias a vosotros. Un saludo.